Este es el momento exacto en que me subo al nuevo Cupra Formentor por primera vez en la vida para poner a prueba sus capacidades en un recorrido épico a las afueras de Culiacán, Sinaloa. Hoy te voy a enseñar por qué Cupra Formentor 2023 puede ser posiblemente el mejor vehículo que vas a comprar en tu vida y cómo se compara con sus rivales. Pero por favor no metas la pata tomando una decisión de compra impulsiva. ¡Cállese y tome mi dinero! Sin antes ver este video completo. Le doy y ya. Este modo Sport es más bien como cambios tipo manual con las paletas. Estoy en confort. Además de eso está este modo Sport. Piso y se jala, piso y se jala, piso y se jala. Así deberían de ser todos los carros en la actualidad. Patafondo y mira qué bonito se tiende. Además tenemos un modo en individual, como explicamos hace un rato, tú puedes configurar los valores a tu gusto. Ok. Y luego está el modo Off-Road. En el modo Off-Road, como recordamos hace rato, lo explicamos, más que nada para la suspensión y el terreno. Además, hay que recordar que es un vehículo que tiene una tracción en las 4 ruedas. Es correcto. Puedes, aunque no se recomienda, pero puedes meter tu Formentor a las dunas, arena, a la playa y a la playa, así es. No se va a poner a concursar con un Jeep, pero obviamente va a tener un muy buen desempeño por encima de los demás vehículos del segmento en ese tipo de terrenos. Y al final tenemos el modo más chido de todos. El modo Cupra es el modo performance del vehículo. 190, no le cuesta nada de trabajo, ya pasamos los 200 kilómetros por hora, 210. ¡Oh, papaya de Celaya! 220. Y los frenos masivos te detienen con un control. ¡Ay, Dios! Este es el SUV más emocionante en este rango de precios que me ha tocado manejar en muchísimo tiempo. ¿La pantalla es de cuántas pulgadas, carnal? 12.5 pulgadas. Sí se ve ancha, no tan alta, pero sí gruesa, como te gusta. Si es la primera vez que te subes a un Formentor, a un Cupra, va a ser un shock porque las cosas no están donde regularmente están en cualquier otra marca de carros. Puedes tocar arriba de la temperatura, frío o caliente, o puedes deslizar el dedo y aquí arriba se va a cambiar la temperatura, igual con el volumen. Sí me gusta que hay rodillito en el volante, sí está chido, o mute. Además que a alta velocidad, no sé si quiero ir con el dedo tratando de hacerle así. Por eso el volante multifuncional, así es. Ok, 2 puertos USB-C allá adentro, bahía con carga inalámbrica, ¿correcto? Es correcto, con un pequeño espacio para plumas o otras cosas a que los se pueden. costados, sí. La llave está bien bonita, miren esto. No hay palanca de velocidades, pero aquí con esta lengüita puedes cambiar. Reversa para arriba, se pone la cámara, las pautas son dinámicas. Es correcto. Las 12.5 pulgadas son fantásticas porque cámara de reversa aquí y vista de los sensores de este otro lado. Cosas hermosas que me encantan afuera. El bisel sobre el faro para darte este efecto de que está empotrado dentro del volumen del vehículo. Luz de lupa de penetración, todo full LED. La parrilla con el icónico emblema de la marca está precioso en verdadera fibra de carbono. Los faros de niebla son LED, son de penetración, tienen lupa, no se encuentran acá abajo donde lo puedes romper. Además tenemos estas bonitas ventilas reales que conectan hasta la parte de la rueda para mejorar la eficiencia aerodinámica. Otro detalle bonito es este bisel como en gris alrededor de la parrilla que le ayuda a resaltar un poco el negro y la geometría angular. El aro o rin es de 19 pulgadas, la llanta, goma o suela es de perfil medio-bajo. Este es un perfil 100% deportivo. Te da sensaciones de mayor precisión a la hora de tomar las curvas y los frenos son de disco en las 4 ruedas con calipers masivos para mayor seguridad y control. Pero el detalle más importante lo podemos encontrar aquí debajo. Este es el motor 2.0 litros turbo cargado que en esta configuración tope de gama entrega 300 caballos de potencia y 295 libras-pie de torque. El alternador se encuentra acá arriba al frente, lo cual le permite pasar agua con más seguridad. Múltiple de admisión fabricado en resina y los inyectores y cosas muy a la mano, listo para que le hagas un Stage 2 o un Stage 3.
Se nota la influencia del diseño europeo italiano. Las líneas incluso como si fuera un Urus pequeño, con barras portaequipaje acá arriba en el techo para los más aventureros, así como espejos con este bonito tono gris y que acentúa muy bien con el inserto de la luz direccional, para rematar al final del monocasco en este cajuela extendida hacia atrás. Me pregunto con cuánta facilidad o dificultad puede ingresar uno a los asientos traseros. ¡Oh! ¡Qué bien estuvo eso! Oficialmente no esperaba que fuera tan fácil ingresar. Techo cóncavo, bien, se gana buen espacio arriba de mi pelonchas. Regularmente en otros vehículos las piernas van como por aquí. En este ángulo la espinilla y el muslo. En Formentor todavía vas más estirado para una posición de viaje mucho más cómoda. Eso me sorprendió. Además que hay cabeceras para las 3 plazas traseras. Viajar aquí largas distancias con 3 adultos atrás va a ser un poquito incómodo porque en la plaza central tenemos el ducto que también lleva no solo el escape sino el eje para el diferencial trasero, las ventilas de aire acondicionado y los controles de climatización digitales para la parte trasera. Son táctiles, chido está, además de 2 puertos USB-C. La vista es hermosa desde el asiento trasero ya que hay un fantástico techo panorámico. Detalles hermosos en la retaguardia, de nuevo la iluminación LED con esta bonita animación es fantástica y este hermoso inserto de luz LED rojo que va de costado a costado. Pero lo que más me fascina es que los escapes son reales. Pero la pregunta obligada es, ¿cuánto le cabe atrás? Qué bonito está. La respuesta es, por lo menos un adulto. El ancho de la cajuela me parece bastante bien, la pierna se estira cómodamente, la cadera va cómoda aquí también, el espacio que hay entre mi hombro y el asiento está bien, la altura sin embargo puede no ser la más amplia del segmento. Vamos a ver qué pasa. Entro acostado, pero por lo menos la profundidad, el espacio que hay, ya no voy tan apretado. Donde más sufro es en la cabeza, el resto de mi cuerpo va relativamente cómodo. Por si eso fuera poco, tenemos estas cositas aquí para batir los asientos. 60 y 40. Con los asientos abatidos el espacio es muy pero muy generoso, tanto a lo ancho como hacia adentro, lo profundo. Nada mal, Cupra. En el apartado de seguridad, ¿cómo estamos, mi querido Ramiro? Tenemos 5 estrellas en premios de seguridad, el tope. El tope. Con 10 bolsas de aire. Tenemos 2 frontales, 2 laterales para ambas filas de asiento. Tenemos en las rodillas para ambos pasajeros de enfrente y también tenemos en la parte del medio. En cuanto a seguridad avanzada, activa, ¿cómo estamos? Tenemos el sistema de mitigación de colisión frontal con frenado automático hasta 250 kilómetros por hora. O sea que si el carro que llevamos enfrente frena de sorpresa y nosotros venimos un poco distraídos, Formentor en el instante va a frenar para preservar la seguridad de los pasajeros. Además tenemos todas las básicas también, control de estabilidad, control de tracción. ¿cuántas versiones hay, Ramiro, y por qué tan caro? Tenemos 2 versiones a excelente precio. La versión inicial de 190 caballos de fuerza, mismo motor 2.0 turbo, 4 cilindros, tiene un costo de 701,000 pesos mexicanos. Seguido de ellas tenemos esta BZ con... Vegeta, dices. Esos Sí, mismos es la poderes Vegeta. explotan. Es los mismos poderes de Vegeta, sí. Esta la tenemos con 310 caballos de fuerza, una tracción 4 drive, mismo motor 2.0, le cambian el turbo. Esta está desde un precio de 931,900 pesos mexicanos. ¿Cuáles dirías tú que son sus rivales en cuanto a SUVs deportivas de este tamaño? No precio, solo tamaño. Ok, muy bien. Audi Q3. ¿Meteríamos por ahí tal vez Mazda CX-30 en su versión 2.5 turbo? Sí, así es. En cuestiones de dimensiones es correcto. Podríamos también poner ahí un Ferrari puro sangre, no sé. A lo mejor llega. Es más precio. Lanzamos una encuesta sobre Cupra Formentor y ustedes quieren saber. Fernando dice, ¿se siente mucho la diferencia en la ciudad del motor de 190 HP comparado con el de 300 HP? En modo confort en ciudad, no. Jesús Manuel Contreras, buenas Magaña. ¿Cabe una familia de 5 integrantes con todo y maletas de viaje? Si el quinto integrante es un menor de edad que puede ir cómodamente en el asiento central trasero, sí.
y unas 4 maletas medianas de esas de 15 kilos cada una, yo creo que sí te caben por atrás. Rogelio Peña, tu más sincera opinión, ¿vale lo que cuesta? ¿Qué te comprarías tú? Totalmente, sí vale lo que cuesta. Yo me compraría esta versión con tracción en las 4 ruedas después de ver el video de una de estas en las dunas de noche en modo off-road. Está increíble, es impresionante. Hilos del Zorro, quiero saber si vas a sortear uno y cuál será la mecánica. Sí, voy a sortear uno y la mecánica va a ser muy sencilla. Esperarnos unos añitos más o que nos caiga un buen patrocinador para poder hacer el sorteo hasta nuevo aviso. Emil Velázquez, dudo que sea 12 kilómetros por litro, será por galón. Yo creo que sí a los 12 kilómetros por litro en modo confort, a 100, 110 kilómetros por hora en carretera sí, pero en modo Cupra te va a dar más como 1.2 millones de sonrisas por segundo. Gustavo Osorio, mañana me entregan la Formentor BZ. Felicidades, Gustavo. Bis Miso, entre esta y su hermana mayor, o sea la Ateca, ¿cuál es mejor? Si necesitas para una familia, Ateca es la mejor opción. Si quieres mayor deportividad, mejor diseño, mejor ambientación, sin duda alguna Formentor BZ. Para la gente que nunca ha visto esto, ¿de qué se trata? Actívalo. Ya que la pico drive, presiona acá arriba. Buscando dónde estacionarse, indícale que va a ser del lado derecho con el direccional. Con el direccional. Pásale despacito por un lado al Cherokee, lo más medio pegadito, hay una distancia prudente. Okay. Alto. Ahí te está marcando dónde encontró el cajón de estacionamiento. Ajá. Vamos a seguirlo como dice aquí. Aquí se inicia. Vaya marcha atrás lentamente, ok. Reversa y quito el freno. Bueno, control el freno. El volante se mueve solo. Yo estoy acariciando el pedal allá abajo. Ahorita vamos a escuchar que le pega el camellón, que está más grande de lo normal. Nada de eso. Ok, ¿qué más? Vaya marcha atrás, frene. Acá dice vaya marcha adelante lentamente. Vuelvo a cambiar drive. De nuevo yo solo voy a controlar el freno aquí. A mí no me dice que frena todavía, ¿eh? Ahí está. Park Assist finalizado, toma el volante. Si en algún momento del aparcamiento tú no sentías seguro el vehículo y los sensores, tomas el volante y se apaga en automático. Además acá hay iluminación. Ustedes no lo notan, pero chequen esto. Abro la puerta y este bordecito se pone rojo. Y se pone rojo también por acá arriba del tablero, te van a ver. Me gusta que las luces son táctiles, tan chilas. Entonces, bordecito rojo. Cierro y ahora se ve bordecito azul allá arriba. Debe de haber Android Auto y Apple CarPlay, supongo. Inalámbricos, sí es. Inalámbricos. ¿Cómo andamos con el control de velocidad crucero? Presiono aquí este botón, ahí está encendido. Sí, ya está. 83 kilómetros por hora, sí, 90, 100, de 10 en 10, qué goloso. Aquí abajo, 110, 120. Por este precio extraño un poquito la asistencia de preservación de carril y el control crucero adaptativo. Sin embargo, se me olvida en cuanto piso el acelerador en modo Cupra, porque es la cosa más hermosa que he manejado por este precio en el último año. Ok, carnal, dices que tengo sistema de control del launch. Launch Control. Así es. Del lanzamiento. Ok, nos vamos a configuraciones del vehículo, Drive Profile, modos de manejo, lo ponemos en modo Cupra. Nos vamos a asistentes, control de tracción, lo ponemos en off. Ok. Pero primero hay que cambiar la vista. Por este lado me va a decir la carga del turbo. 3, 2, 1, aceleración. ¡Ah, qué bien jala! ¡Ah, sí! Es innecesario. Mi mamá, mi abuelita, tu papá, el maestro de la escuela no necesitan un vehículo con tanta potencia y que revolucione y que se conduzca así. Es innecesario, pero todo el mundo debería de tenerlo. Todos lo queremos.